Buenas tardes para todos, bienvenidos a la clase número 15 de Introducción a la Aerotermodinámica y Propulsión Espacial. La agenda del día de hoy, para terminar con aerodinámica, es hablar de nuevo sobre los C sub L y C sub D con un par de ejemplos que vamos a tratar en la clase de hoy. Un par de ejemplos. Y lo segundo, vamos a hacer la construcción del planeador. Construcción de un planeador. ¿Listo? El planeador va a estar hecho en balso, que es lo que vamos a trabajar. Ya varios tienen balso por ahí. ¿Sí o no, Julio Puentes? Bienvenido, ¿cómo vas? Vamos a trabajar con el balso y demás. ¿Listo? Perfecto. Comenzamos entonces con la primera parte de la clase, que es el ejemplo, donde vamos a hablar sobre el sub L y C sub D. Sobre un avión cualquiera. ¿Dónde está Miguel? Ok. Sobre un avión cualquiera, sobre una aeronave cualquiera. Voy a dibujar esta. ¿Listo? Actúan 4 fuerzas en general. ¿Cuáles son? Sí, otra. Esa no se la acuerde, que esa solamente aparece cuando está en contacto con la superficie. Otra. Exacto, bien, listo. Esa fricción se conoce como el drag, el lift, que son las fuerzas aerodinámicas. Recuerden que no van dibujadas ahí, van en ¿dónde? En el centro de presión, como lo vimos en la clase anterior. Y las otras dos que se conocen como el thrust and weight. What is thrust? Thrust, traducción de thrust, es el empuje. El empuje que hay en la aeronave. ¿Cómo así que el empuje? Es decir, la fuerza que hace que ella se mueva hacia adelante. Básicamente es la fuerza que lo impulsa. Por eso se llama el empuje. W is weight. O el peso, que lo ejerce ¿quién? La tierra sobre el avión. Lift and drag. I would like to write first drag and then lift. Drag is related with CD. Is related to CD, and lift is related to CL. What is CD and CL? CL and CD are coefficients. Do you remember? ¿Recuerdan las clases anteriores? Los coeficientes de resistencia y de sustentación. La pregunta del millón, the 1 million question is, what is the meaning of CL dividido C sub D? Que para el caso podría escribirse de la siguiente manera: C sub L es un medio, el lift dividido un medio de ρ por A B cuadrado. C sub D es el drag dividido un medio de ρ área velocidad al cuadrado. ¿Qué será la división de estos dos? C sub L sobre C sub D. Si usted lo divide las dos ecuaciones, le da una relación entre el lift y el drag. Es decir, para el caso, piense que no hay empuje, solamente hay peso. Entonces lo que va a decir es cómo es este comparado con este. Palabras más, palabras menos. ¿Qué pasa si el lift es mayor que el drag? Que el C sub L es mayor que el C sub D, sí, pero me refiero físicamente. Significa que el avión va a tener más fuerza ascensional y menos ¿qué? De resistencia. Entonces el avión se va a mantener subiendo. ¿Sí podrá subir? No sube tanto, ¿por qué? Porque hay abajo un peso. Pero lo que sí es cierto es que él va a tener más tendencia a mantenerse en el aire por más tiempo. ¿Qué pasa si ocurre al contrario? Si ocurre al contrario, que es menor, significa que el lift es así,
el drag es así y el peso es así. ¿Qué ocurre entonces para un avión de ese estilo? Que comienza a bajar más rápido, pero se puede ir frenando. Entonces se comienza a consumir parte de la energía ¿en qué? En la resistencia del aire. Lo va frenando, pero va bajando más rápido. Cuando usted va a construir un planeador, ¿qué busca? Preguntas. La otra relación, esa es la que se llama, ¿recuerdan esa? La que Trico comía, la relación de Trico comía, que nos enseñaban en euclidiano, teorema 12, 14, corolario. Ok, perfecto. ¿Qué pasa si el lift y el drag eran iguales o son iguales? Significa que hay una relación entre ellas que en principio podría hacer que el avión o el planeador cayera, digámoslo así, decentemente. ¿Qué busca usted? Usted puede buscar algo por ese estilo o por este estilo, pero nunca por ese estilo, a no ser de que usted quiera gastarse mucho de la energía y adicionalmente a gastarse mucho de la energía quiera que el avión permanezca en el aire poco tiempo. O sea, el avión va a empezar, ¿recuerdan los aviones de papel que hicimos? Para eso era, para que ustedes notaran que esos aviones de papel, algunos volaban muy bien, otros volaban no tan bien. ¿Qué indica o qué pasaba con los que volaban tan bien, los que se mantenían en el aire mucho rato? Que la sustentación de esos aviones era mayor o era comparada con la resistencia del aire. De hecho, esto tiene una explicación con lo siguiente. ¿De qué depende el drag? Recuerde que el drag depende del área en planta. Me explico. Si un avión de papel tenía un área o un área frontal muy pequeña, ¿cuánto era el drag? ¿Grande o pequeño? Cualitativamente. La hoja de papel es delgada, el drag es pequeño. Evidentemente, van a permanecer por un poco más de tiempo en el aire. ¿Listo? Muy bien. Esta relación de coeficientes es muy importante. Es muy importante. Les dejo de tarea una lectura sobre ello, porque quiero que enfaticen ustedes al respecto. ¿Por qué? Por la siguiente razón. ¿Por qué tanta insistiera con la aerodinámica? ¿Por qué tanto hablar de aerodinámica? Porque usted no puede hablar de un transbordador espacial que ingresaba. ¿Cómo ingresaba? Si no habla de la superficie del ala, de la densidad del aire, bla. Mejor dicho, el transbordador espacial, ¿qué era? Era un cohete. De hecho, recuerden que hay una diferencia. ¿Qué es el transbordador espacial Space Shuttle? ¿O qué era? Era un par de cohetes de combustible sólido, uno de combustible líquido y un orbitador, que es lo que nosotros conocemos como el blanquito, que parece un avión muy bacano, muy bonito. Ese orbitador salía completo como un cohete y regresaba como un planeador, un avión. Pero no un avión cualquiera, sino como un planeador. Es decir, tenía solo una posibilidad de aterrizar. O aterrizaba o aterrizaba. ¿Ves? De ahí que fuera tan exitoso el programa y que fuera tan espléndido, porque todo eso era a punta de instrumentos y a punta de la pericia del piloto. Por eso no a cualquiera le decían, hey, gato, ¿cómo va? No, entiendes, vos que estás allá, ¿por qué no me volás este transbordador? Aterrizámelo. No, tenía que ser gente experimentada que ya tuviera muchas horas de vuelo para aterrizar un transbordador. Adicionalmente, debían tener experiencia porque el transbordador incluso alcanzaba 35 Mach, un Mach 35 en el reingreso. ¿Cuántas veces la velocidad del sonido? 35 veces la velocidad del sonido. Entonces te imaginas, muchachos, dormamos un ratico que ya vamos a aterrizar. Claro. Todo tenía que ser, ¿aterrizan hoy? Sí, aterrizan. ¿Cómo está el clima? No como hoy, que estaba cayendo agua y que no permitió los lanzamientos. Sí, aterrizan. Entonces van y aterrizan a Cabo Cañaveral, en Florida. ¿Ves? Si ahí no se podía, aterrizan en la base de Edwards, si no me equivoco, en Washington. ¿Es qué queda? Washington. ¿En dónde? Ah, eso sí, allá en el otro lado.
Listo. El hecho es el siguiente. El hecho es que si aterriza como un planeador, ustedes saben cómo funciona un planeador. Y el transbordador tenía superficies de control. Tenía que tenerlas. Al menos unos alerones, porque no como hacía el movimiento de qué. Ok, muy bien. Movimiento de alabeo. Movimiento de cabeceo, porque no, entonces, ¿cómo? Incluso, eso cuando ingresaba a la atmósfera. Pero cuando estaba afuera, ¿qué pasaba? Que él se movía a punta de cohetes pequeños para poder organizar su órbita, para poderse orientar. Entonces, la insistencia de esto es porque eso que usted va a construir, que va a hacer ahora, es similar a un transbordador en el funcionamiento. ¿Qué necesito? Que usted sepa cómo una cosa puede planear. Y para eso va a resolver el siguiente enunciado. ¿Listo? Que es el ejemplo número 1. Dice lo siguiente. Vamos a poner aquí un qué. ¿Qué quieren? ¿Un Airbus o un Boeing? Un Boeing. ¿Listo? ¿Un Boeing qué? ¿737 sin problemas? No entiendo. Listo. Un Boeing 737 se mueve a velocidad de crucero. ¿Qué es velocidad de crucero, Miguel? Más tranquilito, exacto. Es un vuelo bacano. Es un vuelo donde las auxiliares de vuelo y los auxiliares de vuelo sirven el tinto. Ya es cuando la señora, ay, me da un café por favor. Y una vieja, ¿cómo le ocurre pedir un café? Y eso en un momentico va a mover, usted me lo va a echar encima. Pero que esté bien caliente. Y uno es como, señora, ¿qué me dice usted y no me lo vaya a echar a mí? De hecho, cuando viajo, me ha pasado ya varias veces que la gente pide es que una bebida hirviendo y yo no sé así, hombre. Entonces, ¿qué quiere tomar? Jugo, pero ya que me lo tomo, empieza la turbulencia y maluco que le riega eso a uno. Que es un café caliente, listo. Se mueve a velocidad crucero con un peso. Vamos a ponerle ¿qué? De 100 toneladas, ¿listo? Es un Boeing que está muy pesado. Con un peso de 100 toneladas. Ahora, determine lo siguiente. Determine el color de las medias de las azafatas. A. El coeficiente de sustentación. Sí. La potencia. De los motores. Lo vas a escribir en unidades. No, así normalito. 50.000 joules por segundo, listo. Estoy inventando datos que no tengan que ver con el avión como tal, pero sí que les permitan comprender los temas que hemos hablado durante 3 horas. Listo. Parte B, la parte de la siguiente. Van a hallar el C sub D si se cumplen las condiciones que vimos hace un instante. ¿Listo? En términos de velocidad, si se cumple lo anterior. Para vamos a suponer que la velocidad que alcanza es conocida o no.
Tercera pregunta, me gusta la idea. ¿Es necesario conocer la velocidad de crucero? ¿O no es necesario? Porque si es necesario, esa es una buena pregunta, si es necesario, significa que todo va a depender de la velocidad. Si no es necesario, pues significa que siempre va a pasar así, independientemente si va lento, si va muy rápido. ¿Listo? ¿Tenemos cuánto? 5 minutos para eso. No 3 horas, no, pues. Con 5 minutos y para eso podemos resolver en 5 minutos. Tome la densidad del aire como la densidad normalita aquí, que es cuánto. Pero suponga que es la misma atmósfera, pues. No cambie los valores. Depende del tipo de propulsión, pero aquí está como... ¿Cuál es la densidad del aire, muchachos? Se deja como en términos de las otras. Se deja en términos de las otras variables, el empuje. La densidad del aire corresponde a 1 kilogramo por metro cúbico. Esa no es la del agua. 1000 kilogramos por metro cúbico. Ah, sí, 1000 kilogramos por metro cúbico, porque está multiplicado por 10. Tomen un área de 500 metros cuadrados. Pues, como si usted ya la hubiera medido. Preguntas. López. Preguntas. Hágale, mano. Listo. Se conoce como velocidad de crucero aquella velocidad que es una constante. Velocidad constante, o sea, magnitud y dirección. Por eso es que a nadie se le riegan los tintos. ¿Ay? Y ese es el momento en el que las auxiliares... ¿Verdad? Sí, la velocidad es constante. Ahí es el momento en el que las auxiliares de vuelo empiezan a decir que van a repartir la cosa, el tinto y demás. ¿Sí? Bienvenida, doña Carla Holman. Un kilogramo por metro cúbico. Sí. Mira la del agua. Sí, sí, es los datos que me dieron aquí. Un metro cúbico de aire no Sí, sí. Para una aromática. Vea, hablando de aromáticas, que me traen aromáticas.
Se conoce como atmósfera tipo. Sí, 100 gramos, pero es indiferente. ¿Ves? Por eso no va a variar el enunciado. ¿Cómo les terminó de ir con las preguntas, muchachos? Sí, bueno. Eso está bien. Me alegra, eso está bien. Muy buena pregunta. ¿En qué unidades debería estar? Qué interesante. ¿Cómo definimos C sub L y C sub D? ¿Como coeficientes qué? Ah, ya. Es correcto que no tiene unidades. Ok, muy bien, muchachos. Entonces vamos a empezar. Voy a empezar porque necesitamos tiempo para los planeadores. Primero, hablar de un avión que va a velocidad de crucero indica que la sumatoria de fuerzas sobre él es nula. Es decir, su velocidad es constante, segunda ley de Newton. Por ende, en el eje X, tomamos el eje X hacia allá y el eje Y vertical hacia arriba. En el eje X, ¿qué fuerzas actúan? Thrust menos ¿qué? El drag vale 0. Y por ende, en el eje Y tenemos lift minus weight is equal to 0, right? Por ende, el empuje y el drag valen lo mismo y la sustentación y el peso valen lo mismo. Eso quiere decir que la parte A me permitiría hallar el C sub L. ¿Cómo hallo el C sub L? El C sub L es la relación entre la fuerza de sustentación y la presión dinámica, teniendo el área. ¿Cuánto vale la fuerza de sustentación? Lo mismo que el peso. Un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado por él. Ya hallo el C sub L. Exacto, y la velocidad. No sé la velocidad. Correcto. Listo. ¿Qué pasa si aumenta la velocidad? ¿Sí? ¿El peso disminuye? No. ¿La densidad disminuye? ¿Cómo? Si aumenta la velocidad. Si aumenta la velocidad, sí. Disminuye el coeficiente de sustentación. O sea que entre más rápido vaya, necesita menos coeficiente de sustentación. O sea que podría ¿qué? Palabras más, palabras menos. No, Si va muy lento. Si va muy rápido se eleva. Si va muy rápido. Se eleva más. Y entonces. Entonces se sube el del mismo, entonces el lift no sería igual al peso. Es correcto. ¿Qué pasa? Que aquí, pues obviamente el peso no cambia, pero la sustentación sí cambia. Recuerden que el C sub L depende de qué, del ángulo de ataque y de la velocidad. ¿Por qué los aviones toman impulso cuando van a arrancar? Aumenta la velocidad, porque eso aumenta la sustentación. ¿Listo? O con esto. Aumenta porque aumenta la velocidad. Si aumenta la velocidad, aumenta la sustentación. Pero el C sub L es fijo ¿de qué? Del diseño del perfil del ala. ¿Ves? Es fijo por la geometría. ¿Me hago entender? Si este cambia en proporción. ¿Para qué? Para que el C sub L permanezca constante. ¿Listo? ¿Dudas? ¿Preguntas? Muy bien.
Necesito la velocidad. Ah, bueno, entonces, yo sé la potencia de los motores. Perdón. ¿Qué es el trabajo? Yo voy a escribir este como masa por gravedad más bien. Masa por gravedad. ¿El trabajo es qué? Fuerza a distancia. Sí, fuerza a distancia. La fuerza es constante, supone que los motores desarrollan una fuerza constante. El empuje por la distancia X dividido por el tiempo. ¿Qué obtengo? ¿La qué? La potencia y la velocidad. La potencia es igual a... Pero ¿con quién está haciendo el trabajo? ¿Con quién está haciendo el trabajo? Ok, con los motores, ¿sí o no? Que ejercen esta fuerza thrust, ejercen este empuje. Es decir, el trabajo sobre el tiempo es el empuje por la velocidad. ¿Cuánto vale el empuje? Lo tengo. El empuje por la velocidad por la posición. Por la velocidad sería distancia sobre tiempo. ¿Sí o no? Divido ambos lados por el tiempo. Es decir, que los 5000 joules sobre segundo durante 3 horas tengo la potencia y tengo ¿qué? El tiempo. Puedo hallar la velocidad, puedo hallar el empuje. Ok. Eso es potencia. Pero yo no tengo el... Ajá, no tengo ni lo uno ni la otra. Listo. Parte B. O sea, tengo una ecuación, no tengo ni el empuje ni la velocidad. Parte B. ¿Cómo hallo el C sub D? El empuje es igual al drag. Por ende, el C sub D es igual a ¿qué? ¿Dividido qué? ¿Sí o no? ¿Listo? ¿Vamos bien? Perfecto. Eso quiere decir que el C sub D depende de nuevo de el empuje y de la velocidad. ¿Tengo la velocidad? No. ¿Tengo el empuje? No. ¿Qué hago? Despeja el empuje y reemplaza. Despejo el empuje acá, reemplazo aquí, ¿y qué me queda? C sub D es el empuje, que es la potencia, dividido ¿qué? Y de nuevo depende de la velocidad. ¿Sí o no? ¿Va bien? Eso quiere decir que dependiendo de cuál sea la velocidad, y la respuesta a la parte C es que dependiendo de cuál sea la velocidad, va a tener una relación de los coeficientes. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos, dependiendo de la velocidad, la sustentación y la resistencia, van variando. Entonces, la velocidad evidentemente es un parámetro importante en los túneles aerodinámicos y en estas pruebas aerodinámicas. ¿Vale? Ese es un intento, él lo hallaría si tiene la velocidad. Sin embargo, hay una manera más sutil de hallar los dos. Esa es la parte dinámica, ¿sí o no? Y eso lo puede hacer usted en un túnel de viento. Por eso en los túneles de viento que miden la... ¿Y con qué? Con pesas, balanzas y demás. Donde también viene implícito ¿qué? La velocidad usted lo tiene que tener en cuenta. Sin embargo, hay una cosa que se llaman los gráficos de... Pero no había escrito, listo. C sub L y C sub D. Es decir, gráficas donde me muestran a mí los dos cómo varían. ¿Y cómo son? Son del siguiente estilo. Esa es la parte dinámica, obviamente, ahí usted le ingresa el valor de la velocidad y obtiene los valores. Perfecto. Pero de una manera mucho más sencilla, que es por medio de unos gráficos. Y esos gráficos son los siguientes. C sub L versus alfa y C sub L, C sub D versus C sub L. Por ejemplo,
Voy a dar un ejemplo. Usted tiene lo siguiente: un ángulo de 5 grados, un valor de C sub L de 1, y la gráfica puede que le dé así, para un perfil cualquiera. Esto que de acá se conoce como la entrada en pérdida o stall. ¿Qué pasa ahí? Si usted aumenta el ángulo de entrada en pérdida o de stall, si alcanza unos 18 grados en general, ya pierde la sustentación. Dice que hay un cambio abrupto de la sustentación, disminuye el coeficiente de sustentación. Y si disminuye el coeficiente de sustentación, por ende disminuye la sustentación. ¿Qué le pasa al avión? El avión tiene un movimiento que se llama embarrena. ¿Qué quiere decir? Comienza a dar vueltas y a caer. Y no hay manera de usted salir de ahí. ¿Cómo lo hace? Deje el avión quieto. Esa es la recomendación que dicen los pilotos. Deje el avión quieto, que él solito se sale de la entrada en pérdida. Por eso, los aviones por lo general no llegan a este límite. ¿Vale? Ese es el valor de un perfil cualquiera. Puede, por ejemplo, también para 3 grados, un valor diferente. ¿Qué hay en una gráfica de C sub L versus C sub D? Puede haber un gráfico de este estilo. ¿Dónde qué hace usted? Si yo tengo un valor de 5 grados del ángulo de ataque, recuerde que alfa es el ángulo de ataque, y me da un C sub L de 1, yo busco en esta gráfica el valor 1 y ¿qué leo? El valor de C sub D. Por ejemplo. Listo. ¿Eso dónde se encuentra? ¿Eso dónde se halla? Cada perfil alar tiene su respectivo gráfico de este estilo. Cada ala tiene un gráfico de este estilo. En particular, en el Drive, para el día de hoy, van a encontrar un par de gráficas de este estilo, de esta forma. ¿Dónde está? Para un ala que es rectangular. Y donde le muestran a usted los valores para diferentes